Bonos, desocupación, desempleo, tasas de interés, Fondo Monetario Internacional, desigualdad. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. Que no te engañen con nombres raros. Que no te roben la billetera. Cuando hablan de economía, están hablando de vos. Sumas y saldos. Aquí, en Mochileros. Seguimos en Mochileros, sumas y saldos, aquí en este programa número 487, 11ª temporada. Estamos para hacer una especie de celebración ad hoc de semejante ocasión con nuestro queridísimo Tomás Astelarra. Tommy, bienvenido a la 11ª temporada de Mochileros. Qué honor, qué privilegio, qué lujo. ¿Cómo anda el Nico? ¿Cómo anda el Dani? Qué lindo que me sigan convocando a este hermoso fogoncito tan necesario en estos tiempos de Pachacuti. Estos fogoncitos, estos encuentros, estas cosas que van debajo del radar de la IA. Te cuento, Nico, que le contaba al Dani que la otra vez un excelso músico de Tras la Sierra, el Gabo Telo, le digo yo, el Gabo Tello, me dice: che, Tommy, escuché en una radio que no sé cuál era, un programa que hablaban de vos, que estaba buenísimo, que hacía esto y esto, pero no me quedé cómo se llamaba el programa. Gabo, me estás hablando de Mochileros. Así que ahí sí, pude orientar a un fan inconsciente, así como la Patafísica tenía miembros inconscientes, Mochileros también tiene fans inconscientes, y por suerte está el Tommy Astelarra en Tras la Sierra para orientarlos en su camino hacia la mochila, hacia el viaje. Déjame mandarle un saludo al Gabo Tello y recordarle que el que tocaba el charango al lado de él en una fiesta popular que tuvimos acá era yo. Bueno, le vamos a dar alimento a nuestros fanáticos metafísicos y citoplasmáticos con esta columna de sumas y saldos. Y arranco yendo a los bifes, Tommy, porque sale en el diario Página 12 hoy un estudio del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica, nada más y nada menos, que concluye algo que en realidad, si usted me pregunta a mí, no parece demasiado sorpresivo, que dice que cada vez más trabajadores pasan del desempleo o del empleo registrado a formas precarias de autoempleo. ¿Qué me dice? Sí, a mí me parece que este sistema es maravilloso, porque de repente nos vendieron a todos que somos libres, que somos autónomos. El otro día estaba pensando yo en esta ilusión de hacerte youtuber y vivir como Tomás Rebord, más allá de que ya sabemos lo que le está pasando al pobre Tommy Rebord por confiar en los capitales libertarios. Y de repente empecé a pensar: che, pero Tomás Rebord sería como Susana Jiménez o Mirta Legrand en los 80 en la televisión, y apenas le da para alquilar un tres ambientes. Entonces, para, si este loco que tiene millones de vistas recibe eso, ¿cuánto está ganando YouTube? Si yo me hago famoso en YouTube y tengo 10 millones de vistas, ¿cuánta guita le estoy dando a YouTube? O sea que al final este supuesto empleo autónomo, independiente, que nos venden, es más esclavo que el trabajo anterior esclavo. Es notable esto porque es algo que parece mentira tener que decirlo en voz alta, ¿no? O sea, hacer esta reflexión que vos hacés en voz alta, uno dice, es medio que sería como que va de suyo. Y sin embargo no, todavía persiste esta idea de yo la voy a pegar como youtuber, como en algún momento tenía compañeros que la querían pegar jugando de marcador de punta, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando vos ensayabas en nuestra época, en los 90, viste, tenías 15, 17 años, te juntabas en una salita, viste, a hacer una banda de rock y le pagabas al loco de la sala, después ibas a tocar un boliche y tenías que vender 200 entradas y vos
pretendías que ibas a hacer, no sé, el Soda Stereo, Los Redondos de Ricota, pero al final es para pocos. Es para pocos y esos pocos terminan siendo, bueno, justo Los Redondos no sería un buen caso porque la hicieron medio independiente, pero en general termina siendo un empleado de multinacionales y cada vez más precarizado, ¿no? Porque me parece que esa plusvalía invisible se da en todos sentidos, en los consumos, sobre todo para gente que no queremos ser luditas, ¿no? Porque no estamos en contra de la tecnología, estamos en contra de cómo se maneja la tecnología, de cómo se usa éticamente esa tecnología. Entonces entramos en discusiones de si la IA está bien o está mal. Y la otra vez le escuchaba a Lucrecia Martel que decía, a mí no me preocupa la IA, me preocupa quiénes son los dueños. Bueno, bienvenido al proletariado digital, Tomás. No, y sí. Yo sé que vos, Dani, sos un gran militante de estas cosas, del Jitsi, del Ubuntu, del Linux. Se hace lo que se puede, pero todas estas herramientas que también existen con otra ética, ¿no? El Telegram. Sí, por suerte sí, de cualquier manera va como contagiando todo y se produce una mezcla. Pero bueno, hay un grupo de gente que sabe que estas son herramientas y que no se las podemos dejar a cualquiera, también hay que usarlas, ¿no? Pero es verdad, o sea, en el fondo hay el algoritmo de YouTube te premia la consistencia extrema, ¿no? Si vos te enfermas o algo en 2 semanas, te castiga y te reduce la visibilidad, ¿no? Entonces hay toda una flexibilización de la plataforma, lo que vos decís, la precarización laboral encubierta, bueno. Son todos temas en debate que son tan nuevos y se mezclan además con gente que te quiere hacer creer que en realidad eso es las pepitas de oro del futuro, que te logran confundir. Y algunos se confunden bastante jodido, ¿no? Sí, yo por eso, a pesar de que, bueno, en el promedio se ahogan los enanos y siempre critico la estadística como una realidad, ¿no? Es un indicador que nos sirve, pero no es la realidad, evidentemente. Pero me parece que hay una estadística que es fundamental para analizar el mundo hoy, que es la distribución del ingreso. Y si 2 o 3 tipos tienen ingresos para que nosotros podamos vivir con nuestra familia, no todo nuestro barrio y toda nuestra comunidad durante 2000 años, hay algo que no está funcionando. Para mí ese es el indicador básico. Si hay un montón de gente que cada vez vivimos peor y hay 2 o 3 que cada vez son, no sé, 1000 veces más millonarios que los millonarios en los 90 o en el 2000 y encima vendiendo algo intangible, algo anda mal. Hay una cosa que a esta altura los mochileros y las mochileras nos van a creer porque nos ha pasado mucho. Esto no está ensayado. Nosotros no le dijimos a Tomás nada de lo que íbamos a hablar, pero él dice esto y yo salgo con una nota que salió en un diario inglés hace un tiempo de una serie de economistas muy prestigiosos que dicen que esta estrategia del crecimiento está condenada al fracaso. Y está condenada al fracaso porque en un mundo cada vez más rico, todavía hay 1/10 de la población que vive en la pobreza extrema, todavía hay millones que no pueden comer, que no pueden acceder a su casa, que no pueden acceder a salud, mientras el resto acumula y acumula y acumula en un marco en el que cada vez hay más fuegos, cada vez hay más inundaciones, cada vez hay más olas de calor, cada vez hay más sequías y cada vez hay más elementos que nos recuerdan que estamos llevando al planeta hacia sus límites. Y dicen que el problema está en esta idea de que lo que hay que hacer es que la economía crezca y después vamos viendo. Y plantean una alternativa, que es una alternativa que está hecha por unos señores muy progresistas que estudiaron en Europa y qué sé yo. A mí me gustaría saber qué piensa nuestro amigo Tomás Astelarra de esto. Mirá, yo cito mucho en los 70s. Se dan varias circunstancias particulares, ¿no? Una es la famosa crisis del petróleo, donde los grandes capitales empezaron a dar cuenta que ese bien era finito, que no era infinito, y empezaron a calcular, y los de la OLP se juntaron, como era un oligopolio, y eran 4 o 5
Pará, le estamos vendiendo muy barata la nafta a Estados Unidos. Y eso hizo cambiar, por ejemplo, toda la estructura de los automóviles. Los automóviles modernos tienen que ver con esa crisis donde no se podía gastar tanta nafta. Por ejemplo, yo cuando estuve en Venezuela estaba lleno de Falcon, de Chevy, parecía el TC, pero claro, porque la nafta era muy barata, ¿no? Pero justamente en ese momento Estados Unidos, por esta situación, entra en una crisis económica donde algunos gobiernos europeos le dicen, che, vos esa plata que estás emitiendo, ¿tenés la misma cantidad en oro? Porque hasta ese momento se regía una cosa que llamaba el patrón oro, ¿no? Que era lo que de alguna manera vinculaba, aunque sea mínimamente, el dinero, la moneda, a una cuestión material que era cuánto oro tenían los bancos centrales en sus bodegas, ¿no? Y entonces ahí nuestro amigo Nixon, me parece que fue, dijo, no, miren, vamos a recalcular esto un poco, me parece que el patrón oro no va más. Mientras todo eso pasaba, había investigadores no comunistas ni marxistas, investigadores de la Universidad de Chicago, del MIT, que bancados por un senador italiano hicieron un informe muy sesudo que se llamaba Los límites del crecimiento. Ya en los 50, Paul Latouche, un economista francés, había empezado a hablar de decrecimiento, sobre todo porque ya metiéndonos un poco en la mística, en esta nueva era de Acuario, en este Pachacuti que dicen las pueblas originarias, de alguna manera se da un cambio muy loco que se dio con el nacimiento de la agricultura, que es pasar de una economía del flujo a una economía del stock. Pero el stock hay un momento donde tenés que usarlo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un lugar turístico, ¿no? Donde tengo un montón de compañeras y compañeras que viven acá todo el año, que se bancan el invierno, que construyen todas las alternativas de ese turismo ecológico, autosustentable, cooperativo, que tanto le gusta a los porteños, a los gringos que vienen acá, y que se compran un terrenito, construyen una casa 10 veces mejor que la mía y la tienen solo para venir 15 días al año. De vuelta, desde una racionalidad básica del stock y del flujo y de la economía, decís, che, pero ¿no estaría bueno que esa casa pueda ser ocupada por gente que la necesita en vez de usarla solo 15 días al año? Bueno, así se da con un montón de factores de la economía donde el problema no es acumular más stock, acumular más capital, sino ver cómo se reparte, ¿no? Porque ya cuando fue la crisis financiera del 2008 de los bonos subprime, el economista Manfred Magniff, un gran apologista del decrecimiento y también parte del Club de Roma, ¿no? De la parte argentina del Club de Roma, que era la Fundación Bariloche, de Carlos Malman, el padre de Francis Malman, él calculó en el 2008 cuánto había sido la suma total que los gobiernos del mundo habían dado a las bancas financieras para que no quebraran, ¿no? Y él lo que hizo fue agarrar ese numerito, dividirlo por la cantidad de dinero que decía la FAO, la ONU, que se necesitaba para alimentar a todos los hambrientos del mundo, y le dio 600 años. Es decir, que en 2008 los bancos centrales de todos los países desarrollados sacaron de sus arcas un total de dinero equivalente a dar de comer a la gente que no tiene comida durante 600 años. Entonces, Magniff decía, no es que no se puede solucionar el hambre en el mundo, sino que no se quiere. Incluso en esto de no hay que darle un pescado, hay que enseñarle a pescar, porque sé que algún compañero libertario me estará diciendo, al final vos querés que todos sean planeros. No, supónganse que esa guita la invertíamos en mecanismos de soberanía alimentaria, en mecanismos de buen alimento, en fomentar todos los agricultores familiares que en este momento la están pasando re peliaguda para que tengan un empleo sustentable dentro de una economía de mercado, de libre mercado, con mucha gente, con pequeños emprendedores en la economía, ¿no? Me parece que estas estadísticas que vos decís, Nico, que analizaban estos economistas, se da en muchos aspectos de la vida y prácticamente hablan de un sistema económico injusto, ¿no? Más allá de las herramientas, más allá de la herramienta injusto, dinero, ¿no? De la herramienta Bitcoin, de la herramienta IA, de la herramienta Banco Central, de la herramienta Estado, cualquier herramienta que hablemos, desde una SAD en adelante, es una cuestión material y tecnológica. El tema es con qué ética usamos esas herramientas
Y ahí me parece que está la gran reflexión del momento, de alguna manera. Siempre es un gusto y una alegría escuchar este tipo de cosas. Además, cuando decís lo de la tecnología, volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Es lo mismo la ética con la que debe usarse una asada que la ética con la que debe usarse la IA, más allá de la potencia, más allá de la novedad, más allá del alcance, que seguro es diferente, que seguro tiene alternativas distintas y es mucho más novedoso en el caso de la tecnología nueva, pero sigue analizándose la herramienta en lugar de analizarse el dueño de la herramienta, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto quizás común de cierre más que interesante. Sí, de una, y mira, también hablando un poco de la tecnología, nos olvidamos que esto de el habla mismo, no solo el Jitsi, sino el habla mismo es una tecnología humana, y el otro día en un temazcal el Taita Rocky dijo, hay que agradecer a los abuelos por esta tecnología que nos brindaron, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente hay gente que desarrolla una tecnología y quiere cobrar tanta plata y hacerse millonaria? Si la tecnología es algo que viene de una acumulación de saberes de una humanidad que tiene, ¿cuánto? 20.000 años, 30.000 años. Es no respetar a los abuelos y a las abuelas, que es, bueno, técnicamente lo que está sucediendo también en Plaza de Mayo, ¿no? Claro, tal cual, sí. Está brava la cuestión acá con Tomás Astelarra, porque cada vez que viene nos queda la cabeza rebotando, así que lo vamos a dejar que vaya a cenar. Arma bardo, Astelarra en Mochileros, pero por eso lo traemos, si no, no lo invitaríamos. Así que la vez que venga y no se arme bardo, ahí va a estar el problema. Tommy, gracias por pasar por este fogón, como decís vos. Muchísimas gracias por la invitación una vez más y muchas felicitaciones por esta nueva temporada y este laburo también de tantos años tan hermoso, ¿no? Y tan comunitario también y tan para todos. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Así pasó Tomás Astelarra aquí en Mochileros, queridísimo amigo, siempre cantando la justa. Vamos a descansar un poquito, hacemos nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Suscríbete a La Luna con Gatillo, comunicación cooperativa y popular.